Esta noche vamos a escuchar la conferencia que nos van a dar el fin de cierre y cierre de las reuniones de los viernes, el doctor Luis Quiosa, que ha dado el titular Cuerpo y Espíritu. Bueno, traje unas notas. En las notas puse un epígrafe. Un segundito. ¿Se oye bien? No. Dímelo más. Se acerca. ¿Ahora? Ahora sí. Bien. Decía que traje unas notas. En las notas puse un epígrafe que en realidad corresponde a la filosofía de fondo de todo lo que voy a decir. Son las palabras de Almafuerte, que dice así: procede como Dios que nunca llora, o como Lucifer que nunca reza, o como el robledal cuya grandeza necesita del agua y no la implora. Lo primero que voy a decir lleva como título Biografía de un interés actual. Aunque es insólito comenzar una conferencia como lo voy a hacer ahora, cabe iniciarla con una invitación. Los invito a cada uno de ustedes a que dedique un minuto a preguntarse por qué y para qué decidió concurrir esta noche a esta reunión. ¿Qué sentido tiene esta noche en el conjunto entero de la vida que cada uno transita? ¿Cuánto y cómo le importa estar ahora aquí? Sucede a menudo, tanto en los seminarios como en la reunión de los viernes, que alguien se levanta y se va, y cabe decir que hace uso de su legítimo derecho de elegir ese momento de su vida. Porque la libertad y la responsabilidad son las dos caras de una misma moneda, y la contribución principal que el psicoanálisis ejerce es el intento de devolverle la responsabilidad al paciente, porque eso le devuelve su libertad. Como muy bien dice Goethe, a cada cual le queda siempre la fuerza necesaria para realizar aquello de lo que está convencido. Entre todas las personas que ocupan hoy el auditorio, como mayoría nos conocemos desde hace mucho, no menos de 10 años, y a veces más de 40. Sin embargo, voy a presentarme, porque además, por un lado, lo que soy se entiende a partir de lo que fui, y por el otro, ya no soy el mismo que el ayer. Los invito entonces a que nos encontremos ahora benévolamente, que significa con buena voluntad, desde lo que cada uno de nosotros es y desea ahora. Tanto la curiosidad, que denota el deseo de saber, y es pariente por su etimología del vocablo cuidado, como la vocación, que por su origen alude a un llamado, que ejerce un atractivo, se origina naturalmente durante la vida infantil. Es evidente, por otra parte, que recordar desde dónde venimos nos ayuda a describir dónde estamos. Recuerdo que en mi temprana infancia, por eso le llamo esto biografía de un interés actual, fantaseaba con evitar la muerte de los seres queridos. En mi adolescencia no solo me conmovía la poesía,
hasta el punto de intentar escribirla y publicarla. Me interesaba la vida de los insectos y de las plantas. Leía fascinado los recuerdos entomológicos de Fabre y rompí mi alcancía de barro para comprarme un caro y voluminoso tratado, La botánica de Strasburger. En esa misma época, Sucesos Técnicos me publicó un escrito, Las hojas, pequeños laboratorios químicos, y comencé a colaborar en distintas secciones de la revista. La lectura de La inteligencia de las flores de Maeterlinck transformó de golpe mi manera de concebir a la naturaleza, preparándome para el descubrimiento más tarde de Adolf Bormann, con quien pude encontrarme personalmente en Basilea muchos años después. Siendo estudiante de medicina y practicante en La Guardia, en donde llegué a practicar algunas apendicectomías, y en la sala de clínica médica del Hospital Cornell Herich, leí los escritos de Mariano Barilari, con quien me encontré más de una vez. Barilari fue condiscípulo, junto con Weizsäcker, del gran clínico von Krell en Heidelberg. Sus escritos me condujeron hacia Freud. Mi formación psicoanalítica estuvo pues condicionada desde sus inicios por mi orientación hacia el lenguaje que se expresa en la forma y en la función de los órganos que integran a un organismo vivo. Aunque ya en aquel entonces sabía que el ensayo de Goethe sobre la naturaleza influyó profundamente en el pensamiento de Freud y también en Bormann y en Weizsäcker, nunca hasta hoy lo había leído. Recorrer las páginas de su teoría de la naturaleza conmueve, está lleno de sorpresas. El concepto de interioridad de Bormann, por ejemplo, se encuentra en Goethe con el mismo nombre. En su primera parte, formación y transformación de la naturaleza orgánica, justificación de la empresa e introducción al objeto, Goethe considera que el nivel inferior del reino animal está constituido por los infusorios. Se llaman así porque fueron observados por primera vez en las infusiones de heno y agua. Animales unicelulares que viven en medios líquidos con cilios para la locomoción. Sostiene que la planta, en virtud de la luz, y el animal, en virtud de la oscuridad, culminan en árboles rígidos y de larga vida, y en la movilidad y la libertad del hombre. Expresa que la planta se constituye con un arriba y un abajo, en donde la oscuridad de la raíz vive tejiendo su tarea creadora. Arriba, la vía del tallo es en la luz y muere en la corteza de los árboles, como muere abandonada en las membranas de los insectos, en los pelos y las plumas o en la piel humana. ¿Cuáles y cómo son los asuntos que nos atrapan hoy? Comencemos por decir que con la palabra espíritu intento en el título referirme a lo que un conjunto de almas tienen en común. Una cuestión que se hace presente de inmediato consiste en por qué no me refiero esta vez a cuerpo y alma. Y la respuesta insiste en que mientras que el cuerpo coincide con lo que solemos denominar uno mismo, el alma, como algo individual y personal, en realidad no existe. Pienso que lo que llamamos alma no es más que un aspecto del espíritu, que bien o mal nos mancomuna. Pero tal como lo expresa Borgia, de uno solo no hay nada, ni siquiera la soledad. Podría decirse de mí, de eso que llamo yo, lo que se dice de las brujas, que no existen, pero que las hay. En otro lugar dijimos, eso soy yo,
una gota de agua que afirma su existencia, creyendo que son propias las luces que refleja, subrayo esto, creyendo que son propias las luces que refleja, mientras se dirige saltarina hacia la inmensidad del mar. Otra cuestión que es menester clarificar es que fue necesario elegir entre cerrar esta conferencia, destinándola solamente a los miembros de nuestra institución, o abrirla para incluir a los amigos y conocidos que simpatizan con el contenido de nuestras reuniones. La primera opción permite exponer ciertos detalles que pertenecen a la cocina de la formación profesional psicoanalítica y que frente a un público más amplio se presta para generar malentendidos. La segunda, en cambio, aunque obliga a cancelar detalles importantes que acerca de nuestra formación profesional valdría la pena discutir, otorga la ventaja de incluir a personas que codeterminan, son familiares o amigos de nuestros colegas, desde las posiciones que adoptan el espíritu de nuestra época y que obviamente influyen sobre nuestros colegas. Hemos optado por fin por la segunda, porque tiene sentido comenzar por intentar, con un público que se dedica a otras tareas, discutir, que significa sacudir, el espíritu de nuestra época, para separar sus partes y comprender de qué manera esas partes que lo integran nos afectan. Solicito vuestra benevolencia si no he logrado evitar incluir un poco de la jerga que usa nuestro oficio. Todos sabemos que hoy no es como fue ayer. Y si bien es obvio que siempre hoy y ayer fueron distintos, a nadie se le escapa que los cambios recientemente acontecidos no solo han sido cuantitativamente sustanciales. Ha ocurrido además que aquello que hasta ayer funcionó como lo único que la realidad hace posible, de pronto y en forma inesperada permite divisar un horizonte cualitativo que, más allá de si se alcanza o no se alcanza, renueva una esperanza que estaba adormecida. Es fácil suponer ahora que lo que afirmo alude de manera directa a las vicisitudes políticas que conforman de manera inevitable las circunstancias que intervienen en el destino de pueblos y naciones. Pero no me refiero solo a la Argentina. Si reparamos en que hemos comenzado por referirnos a ese cuerpo que lo constituye a uno, nos damos cuenta de que la diferencia entre seguir siempre igual, metiendo la pata en el mismo pozo, o buscar el resquicio que ofrece una salida, el procedimiento psicoanalítico esquematiza y resume el panorama que ofrece contemplar en su conjunto los cambios que conducen a una evolución de la historia que narra los avatares de la humanidad. Por eso me parece muy importante que no debemos sucumbir al peligro de despreciar el psicoanálisis. Sea lo que fuere lo que ha sucedido, la interpretación teórica que denominamos hechos siempre se realizará desde un presente actual. Carezco de los conocimientos suficientes para orientarme en las sucesivas tendencias que caracterizaron a la evolución de la historia, pero puedo mencionar dos etapas que me parecen significativas. Una corresponde a una cultura griega de tal envergadura que no solo trazó firmemente el fundamento del pensamiento racional, sino que dio lugar a que, por ejemplo, el pensamiento aristotélico mantuviera su vigencia a través de 2000 años. Perdón, a través de 2 milenios. La otra
cuya significancia se revela a mis ojos a través del psicoanálisis, es la época romántica de la cultura europea, que llevó a un primer plano la importancia de una cierta persistencia de la emoción en el recuerdo, y que, si bien dio lugar al masoquismo implícito en la melancolía, también sirvió para mantener cercana a la conciencia la enorme importancia de lo sentimental. Acude rápidamente en nuestra ayuda a dos señales de alarma que pueden protegernos de dos males que ensombrecen nuestra época actual. Ambas señales formaron parte desde sus inicios del arsenal que el psicoanálisis trajo consigo. Una es la utilización de la inteligencia al servicio de un propósito malsano. Deriva de la diferencia que establece el psicoanálisis entre razonar y racionalizar. Recordemos que racionalizar es usar el razonamiento para defender a ultranza un principio que se establece a priori a partir de la emoción. La otra deriva de la posibilidad de distinguir entre una motivación sentimental genuina y una actitud sentimentaloide, falsa y espuria, que deriva de la necesidad de encubrir propósitos inconfesados. Volviendo ahora sobre los distintos usos de la inteligencia, veamos hacia dónde nos lleva el psicoanálisis tomado en serio. Recurramos a Carlos Rovelli, un físico cuántico al cual le sobran galardones internacionales en el campo de la ciencia. En su magnífico libro, ¿Qué es la ciencia?, La revolución de Anaximandro, lo recomiendo de corazón el libro, escribe: todas las civilizaciones antiguas, de los egipcios a los mayas, han siempre pensado que el mundo estaba hecho por el cielo arriba y la tierra abajo. Todas excepto una, los griegos. Para ellos la tierra no es otra cosa que un ladrillo gigantesco que flota en el espacio. Quien tuvo esta extraordinaria intuición fue el filósofo Anaximandro en la primera mitad del siglo VI a.C., es decir, 600 años antes del Renacimiento. Rovelli, en su libro, se ocupa de establecer los parámetros que definen un ejercicio científico valorable. Dado que llamamos tesis, por su origen griego, conclusión, tesis significa conclusión, a una afirmación o proposición que para quedar consolidada es necesario demostrar. Las ideas que acerca de un asunto conformamos constituyen, en primer lugar, una hipótesis, cuyo curso natural es encaminarse hacia una tesis. A despecho de tantos colegas que ignoran distraídos aquello que Freud mismo consideró de una significatividad enorme, lo dice explícitamente, consignemos aquello que pocos meses antes de morir, en 1938 escribió y no llegó a haber publicado, murió antes de que se publicara. Se trata precisamente de las dos hipótesis que consideró fundamentales del psicoanálisis. Formuló la segunda luego de exponer la primera, que le sirvió de introducción. La primera hipótesis, prefiero decir hipótesis, fundamental, describe una doble inscripción en un aparato psíquico extenso. Es importante, durante el proceso de hacer consciente algo, inconsciente, reconocer la diferencia entre una doble inscripción, donde persiste el original sin modificación alguna, y la procurada transformación irreversible. Es evidente que la primera hipótesis constituye un resabio del dualismo cartesiano, que Freud trata de minimizar recurriendo a la metáfora del espacio virtual que ocupa la imagen en un telescopio.
Podemos resumir la segunda hipótesis en 4 sentencias. Primero, rechazo enfático del dualismo cartesiano. Segundo, lo que llamamos cuerpo es lo genuinamente psíquico. Tercero, lo genuinamente psíquico es inconsciente. Cuarto, es necesario buscar una apreciación distinta de lo psíquico para la conciencia, más a menudo ausente que presente. En otras palabras, lo que Freud afirma en su formulación final, subrayo lo de final, sostiene rotundamente que lo que llamamos cuerpo es lo psíquico inconsciente o genuino. Cuerpo y psiquis son 2 formas de referirnos a una misma cosa. Y que lo que llamamos alma o psíquico consciente alude a un derivado consciente de lo psíquico inconsciente. El psicoanálisis reivindica entonces que más allá de lo que se dispone en la conciencia, existe un conocimiento inconsciente que suele adquirir la forma de un conocimiento intuitivo. Sin embargo, tal como lo expresa Rovelli, no solo es importante reconocer la vigencia actual de esos 2 tipos de saber. Es necesario reconocer que una forma del conocimiento basado en la curiosidad, el cuestionamiento de las certidumbres y el pensamiento racional objetivo coexiste con otra mítico-religiosa fundada en afirmaciones subjetivas que no deben discutirse y es menester comprender. Reparemos en que Newton sostuvo que sucede como si los cuerpos se atrajeran en razón de sus masas y en razón inversa a la magnitud de su distancia, pero nunca sostuvo haber dicho por qué. Freud expresó que toda ciencia conduce hacia un misterio. No se trata de una cuestión que solo atraviesa la historia de nuestra civilización en los últimos siglos. Constituye, por el contrario, un conflicto más profundo en cuya lenta evolución social y política vivimos inmersos durante milenios. Esto es lo que sostiene Rovelli, sostiene que estas 2 actitudes existieron siempre. Rovelli encuentra en Anaximandro, en el VI siglo a.C., y en Milo, la ciudad de donde proviene la famosa Venus que se conserva en el Louvre, el testimonio de estos 2 saberes que recorren la civilización humana desde sus orígenes. La riqueza literaria y poética de su exploración en el conocimiento y la cultura nos permite afirmar que la índole de sus indagaciones no solo es metafísica, sino además metahistórica, lo cual constituye ya por sí solo un aspecto notable en un representante de la física cuántica. Llegamos por fin, luego de este necesario periplo a través de Rovelli y su libro sobre Anaximandro, que lleva implícito el matrimonio entre la racionalidad de la ciencia y la intuición inspiradora del arte, el intento de caracterizar lo que denominamos antes psicoanalizar en serio. Su descripción detallada dio lugar a 2 libros, Psicoanalizar arte y teoría y Edipo, Prometeo y Narciso. Procuraremos ahora resumir en pocas palabras lo que consideramos su núcleo esencial. La hipótesis Prometeo. El psicoanálisis de los trastornos hepáticos nos llevó a comprender las relaciones entre idea y materia, y entre idealización y materialización, que nos condujo hacia una hipótesis, la hipótesis Prometeo, que utilizada durante los últimos 60 años, no solo fructificó en el descubrimiento de fantasías específicas de distintos órganos, sistemas, estructuras o funciones, sino en distinguir 3 maneras de la vida, representadas por 3 órganos, corazón, hígado y cerebro, y por 3 figuras mitológicas, Edipo, Prometeo y Narciso.
la hipótesis Colmena. El estudio de otros autores, los voy a citar rápidamente para que quede registrado si a alguno le interesa ir a buscarlos. Brian Goodwin, Lewis Thomas, Albert Laszlo Barabasi, René Thom, Benoit Mandelbrot, Ila Prigogine, Lynn Margulis, James Lovelock, James Jepser, Fred Hoyle, Mike Van Gogh, Charles Peirce, Erwin Schrödinger, Jacob von Westphal, Conrad Waddington, Norbert Wiener, Arthur Koestler, entre los cuales cabe destacar la magnífica obra de Gregory Bateson, por ejemplo, Pasos hacia una ecología de la mente, Espíritu y naturaleza, El temor de los ángeles, Epistemología de lo sagrado. Toda esta obra de Bateson está trazada sobre el espíritu de ese ensayo de Goethe sobre la naturaleza que inspiró a Freud. Bueno, esta lectura de estos autores y sobre todo Bateson orientó nuestro pensamiento hacia otra dirección. Dado que como seres pluricelulares somos constituidos por una multitud de microorganismos, no solo células, sino demás organelas, como las mitocondrias o los undolipodios, que se trasladan juntos y que además funcionamos cableados con un conjunto de congéneres, integrando un grupo de pertenencia, un sistema colectivo, cuyos designios inteligentes escapan a nuestra comprensión humana, como escapan a la inteligencia de una abeja los propósitos que realiza la colmena. Pronto se hizo evidente que junto a la hipótesis Prometeo surgía otra, la hipótesis colmena, para abajo y para arriba, porque los seres pluricelulares estamos constituidos como si fuéramos una colmena de células, y al mismo tiempo los seres pluricelulares integramos un ecosistema cuyo designio ignoramos. Bueno, además, esta hipótesis colmena, acorde con una integración de los seres humanos en redes constituidas por nudos o hubs, los famosos influencers, cuya influencia depende de su funcionamiento acorde con la influencia que reciben. Un párrafo de Goethe, que no tiene desperdicio, que da testimonio de su pensamiento, cuyo eco encontramos en las formulaciones de Bateson, coincide con lo que formula la hipótesis colmena. En teoría, la naturaleza escribe: todo ser viviente no es un ser individual, sino una pluralidad. Y aun cuando se nos muestre como individuo, sigue siendo una reunión de seres evidentes y autónomos, que son iguales según la idea o según el lugar, pero que en la apariencia pueden llegar a ser tanto iguales o análogos como desiguales o diferentes. Estos seres están en parte originalmente ya unidos y en parte se reúnen ellos. Luego se separan y de nuevo vuelven a buscarse, generando así una producción infinita en todas las direcciones y en todas las modalidades. Cuanto más imperfecta es la criatura, tanto más estas partes son iguales entre sí, o análogas, y tanto más se asemejan al todo. Cuanto más perfecta sea la criatura, tanto más diferentes serán en cambio las partes entre sí. En el primer caso, el todo es más o menos igual a las partes. En el segundo, el todo es diferente de las partes. Cuanto más semejantes son las partes entre sí, tanto menos subordinadas están las unas a las otras. La subordinación de las partes es señal de una criatura más perfecta. Dicho sea de paso, esto lleva a interesantísimas consideraciones acerca de lo fructífero que es la reunión íntima de personas diferentes. Bueno, vamos por fin a la hipótesis holográfica. Al repasar el camino que nos condujo al lugar en el cual hoy nos encontramos,
Session, en 1974, en mi contribución al psicoanálisis, reconoce la necesidad de una interpretación inclusiva que habría que pensar, dice, que respecto al presente atemporal contrariado en la cronología implícita en el aquí ahora de la transferencia que a partir de Melanie Klein un grupo de psicoanalistas asumió rotundamente. Prosiguiendo la dirección que Session concibe, pudimos establecer dos conclusiones. La primera es que el psicoanálisis siempre se ha dedicado de manera deliberada y explícita a interpretar los derivados de lo inconsciente desde un proceso secundario que culmina en interpretaciones racionales y explicativas. La segunda es que ese método nos condujo, como resultado de un largo periplo, a la conclusión de que es necesario interpretar con la participación del proceso primario. Hacerlo de ese modo lleva implícito un proceso terciario que se convierte desde una nueva conciencia en algo deliberado que no debe ser abandonada a la casualidad y que puede ser facilitado por algunos parámetros. Quiero decir con esto que siempre ha sido así, pero no de manera deliberada. El proceso psicoanalítico, sin embargo, nunca ha dejado de reconocer implícitamente la importancia del proceso primario, ya que frente al material del paciente siempre ha distinguido entre un contenido manifiesto, racional y explícito, que alude a una inevitable realidad objetiva, en la cual nos percibimos determinados por un entorno que no dominamos, y un contenido latente o realidad psíquica, en donde las brujas existen, pero igual no podemos dejar de sentirnos irrenunciablemente responsables y libres. Divorcio entre percibir y sentir, inevitable. La significancia de reconocerlo es enorme, porque a pesar de la inevitable paradoja de estar determinado y al mismo tiempo ser libre, la insostenible irresponsabilidad con la cual solemos quejarnos florece de manera abundante. De ahí el epígrafe del Robledar que no implora. Es importante aclarar que los distintos jalones de la técnica que en distintas épocas hemos recorrido constituyeron experiencias que nos han enriquecido dentro de inevitables avances y retrocesos y que dado que continúan vivas en nuestro interior, podrán y deberán ser utilizadas en el buen saber y entender de cada uno junto a la nueva modalidad adquirida en los momentos en que parezca conveniente. Cuando logramos cortar camino a través de una interpretación inclusiva que apunta a la ubicuidad del presente atemporal, que más allá de ser cairológico es ucrónico, y accedemos en forma directa a un sentimiento ubicuo, obteniendo la convicción que lo acompaña, evitamos al mismo tiempo que el paciente desoiga lo que siente, refugiándose en la racionalidad de un argumento. Desde la ubicuidad que constituye lo fundamental de esta técnica, cada sesión configura una oportunidad en sí misma, que funciona como un representante del punto de urgencia compartido. Para trabajar con esta técnica, que denominamos inclusiva por su privilegio de la ubicuidad, es necesario que el psicoanalista comprenda que él también deberá concentrarse en hacer uso de una oportunidad que es única en cada sesión, dado que se interviene para corregir o ampliar lo que ha dicho, formulando una segunda interpretación, además de quitar a la primera el grado de convicción necesario para ejercer un suficiente efecto, en realidad la sustituye. Goethe decía que las segundas palabras son el ocaso de las primeras. Solo una vez que ha transcurrido el tiempo de decantación que media entre una sesión y la que sigue, y que quizás no debería ser menor a 24 horas, recuperaremos la oportunidad de interpretar nuevamente. Reparemos en que luego de un almuerzo, sea satisfactorio o indigesto, faltará el apetito y la comida provocará desagrado.
Si reflexionamos sobre la última irreductible razón que motiva el ejercicio de nuestra actividad profesional psicoanalítica, nos encontramos con la inevitable necesidad de insuflar vida y contorno en los indefinidos fantasmas angelicales y demoníacos que necesitamos externalizar y contemplar para seguir viviendo. Nuestra vocación, cuando es genuina, surge de la necesidad de encontrar allí, proyectado en el paciente y en el punto de urgencia compartido, precisamente aquello que necesitamos resolver en nuestra propia vida. Borges señala, lo que dicen las palabras no dura, duran las palabras, porque las palabras son siempre las mismas y lo que dicen no es nunca lo mismo. A pesar de que las palabras parecen ser siempre insuficientes, es cierto que necesitamos decir y que con frecuencia para decir hablamos. Durante años pensamos que lo esencial consistía en la precisión y el cuidado con que elegíamos las palabras adecuadas en nuestra tarea de hacer consciente algo inconsciente que permaneciendo reprimido formaba parte del punto de urgencia, estando allí, necesitando un pequeño empujón para entrar en la conciencia como una verdadera transformación muy distinta de lo que Freud consideraba una doble inscripción, una copia que coexiste con el original y modificado que persiste en lo inconsciente. Ya no pensamos así. Recordemos las impecables palabras de Bion. En este punto del camino, el psicoanalista que se equivoca enseña a su paciente psicoanálisis, en lugar de otorgarle una experiencia emocional irreversible. Cuando un significado, sea penoso o agradable, nos inunda con una riqueza plena de matices inefables, no nos faltan palabras porque ofendidos o complacidos acuden a nuestros labios en sucesivos y expresivos borbotones. Lo esencial reside en mantener nuestra permeabilidad a la contratransferencia. Cuando un significado, sea penoso o agradable, nos inunda con una riqueza plena de matices inefables, no nos faltan palabras, porque ofendidos o complacidos acuden a nuestros labios en sucesivos y expresivos borbotones. Lo esencial reside en mantener nuestra permeabilidad a la contratransferencia. Chuang Tzu, hace más de 2000 años, decía: el anzuelo existe para el pez. Una vez obtenido el pez, puedes olvidar el anzuelo. La trampa para conejos existe para el conejo. Una vez obtenido el conejo, puedes olvidar la trampa. Las palabras existen para el significado. Una vez obtenido el significado, puedes olvidar las palabras. ¿Dónde puedo encontrar un hombre que haya olvidado las palabras para poder hablar con él? Reparemos en la pregunta con la que su mensaje culmina, porque es conmovedora, porque es allí, en esa imprescindible e inconsciente necesidad de quien ha decidido recurrir al psicoanálisis, en donde reside la auténtica tarea del paciente y su psicoanalista. Junto con la constatación de la importancia que posee una interpretación ubicua, que trascendiendo las limitaciones del aquí y ahora, respeta la operatividad del presente atemporal y logra apresar la significancia de lo que transcurre más allá de las palabras, descubrimos poco a poco una técnica que, pensando en que una holografía pone fuera de manera tentadora e inaferrable algo propio que necesitamos ver, podemos representar con el nombre que elegimos: hipótesis holográfica. Así finalizamos donde comenzamos. ¿Se acuerdan que habíamos empezado por la biografía de un interés actual? Bueno, cuando un psicoanalista profesa su oficio de manera genuina, su actividad surge de un interés actual cuyas verdaderas raíces cobran forma en lo que denominamos su biografía.
Muchas gracias.